Abrimos la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos. En el tiempo en que la carta se escribió, había personas que creían en Jesús, pero no sabían exactamente cuál era su naturaleza, qué tipo de ser era Jesús. Particularmente el esoterismo de los gnósticos había influido el judaísmo tardío y había influido también algunos sectores del cristianismo. Y esto lo estamos viendo que también sucede hoy. La mayoría de judíos cree también en la cábala y cosas mágicas. Y la mayoría de cristianos de las distintas ramas del cristianismo, incluyendo en este momento a la mayoría de católicos, creen cosas mágicas. Y en muchas iglesias se aceptan cosas mágicas. Tristemente tendría que decirles o recordarles que hay iglesias donde incluso se venden escobas ungidas. El pastor comprará escobas de a 10 pesos, dice que están ungidas, con ellas usted puede barrer la casa de los malos espíritus y evidentemente le va a costar 3,000 o 4,000 pesos, ¿no? Pero así como ahora, en aquel entonces, judaísmo y cristianismo afrontaban el riesgo de la contaminación de ideas mágicas. Ya hemos dicho que la Biblia no tiene nada de magia, es contraria a la magia, porque a nosotros no nos interesan los poderes de las cosas que no tienen, ni de las palabras, sino lo que le interesa a Dios, la relación del corazón, de la entrega. Entre esas cosas mágicas y doctrinas un tanto cuanto extrañas que habían florecido, estaba una creencia exagerada en los ángeles. Judaísmo y, insisto, ciertos sectores del cristianismo hablaban mucho de los ángeles. Parece que hay un reflejo en esto porque también hoy hay una moda con respecto a los ángeles. Usted puede ir a una librería cualquiera, buscar en la sección de espiritualidad, entre comillas lo pongo, y va a encontrar usted muchos libros que hablan de ángeles. Y tiendas donde se venden figuras de ángeles, cuadros de ángeles, velas para los ángeles, y muchas personas quizás cercanas a usted sean de las que le platican que han puesto su velita roja para el ángel fulanito, que les ayude. ¿La roja qué será? El amor. Y así diferentes, el incienso, los perfumes, los olores, para las diferentes cuestiones que esperan que los ángeles les ayuden. Que los ángeles les acompañen, les protejan con aquella doctrina antigua del ángel de la guarda llevada a su extremo. Que no está en la Biblia tampoco la frase el ángel de la guarda, ¿no? Sí, la Biblia sí habla de ángeles, pero no pone un énfasis especial en los ángeles. La Biblia nunca nos dice que nosotros tenemos que invocar a los ángeles. Dice que Dios puede enviarlos para servirnos, pero no que yo tengo que hacer una especie de oración al ángel fulano o sutano y pedirle que venga. Mucho menos investigar nombres. Uno de los libros judíos de ese tiempo se llama el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc encontramos que unos ángeles cayeron del cielo y que su jefe se llamaba Samyasa. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Y luego nos da una lista de sus seguidores, una lista muy larga. Nombres que no están en la Biblia.
Y en general la literatura judía de ese tiempo así lo consideraba. Inventaban muchos nombres de ángeles. Y los cristianos también, algunos, de tal forma que Pablo en la carta a los Colosenses, por ejemplo, dice que no nos envanezcamos hablando de lo que no sabemos, por ejemplo, de ángeles. ¿Qué sabemos de los ángeles? Usted puede poner un letrero afuera de su casa que diga, doctor en angelología. Y si le dicen, ¿por qué? ¿Tú qué sabes? Pues nada, usted tampoco sabe nada. Entonces, ¿verdad? No sabemos realmente. Y si nosotros tratamos de ponerles nombres y decir que vienen, que hacen, que se dedican, eso es pura invención. Pablo deja claramente advertido que no caigamos en fábulas, ni en genealogías sin término, ni en cuestiones de ángeles. Cosas de las cuales se ha discutido mucho. ¿Cuál sería una jerarquía angélica? Primero son los arcángeles o los serafines. Los querubines o las potestades o las gobernaciones o los reinos o los dominios. ¿Cuál es la jerarquía angélica? Y el pseudo Dionisio en el siglo V hizo una lista y luego Santo Tomás hizo otra lista y total que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y aquella famosa discusión bizantina de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Pero el problema con los cristianos, a los que ahora nos referiremos, es que pensaban que Jesucristo era un ángel. Eso estaba un poquito más grave, ¿no? Jesucristo era un ángel, igual que lo cree cierto grupo de cuyo nombre no quiero acordarme y que hace ratito andaban tocando allá enfrente. Que Jesucristo es un ángel. Ahora bien, ¿cómo entendemos la palabra ángel? Porque si la entendemos en su sentido muy amplio, del hebreo malach y del griego angelos, solo quiere decir mensajero. Y en ese sentido, el pastor es un mensajero, sin alitas y sin aureola, no vayan a pensar. Y cualquier persona que Dios permita que nos traiga un mensaje o nos ayude, es un ángel. En el orden griego de la Biblia, cierra las escrituras hebreas el libro de Malaquías. Malaquías viene de Malach-ya, el ángel de Jehová. Era hasta el nombre de una persona. El problema no es ese, sino cuando pensamos que los ángeles son unos seres intermedios entre Dios y los hombres, evidentemente superiores a los hombres, y son espíritus. El problema es que a veces les damos como una cierta apariencia corporal. Cuando las personas escuchan la palabra ángel, ¿qué se imaginan? Una especie de un hombre, para empezar un varón, ¿no? Excepto el de la independencia. Pero ese no es ángel, esa es la alegoría de la libertad, ¿no? Imaginamos un varón, güero, claro, ¿verdad? De ojos azules, de pelo largo, con su bata blanca y sus alitas, ¿no? Y así hasta los que inventan testimonios de visiones. No, y se me apareció un ángel y yo lo vi así volando y estaba de blanco. Pero la Biblia dice, y es en Hebreos precisamente, aunque al final, no olvidéis la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Si los ángeles fueran gringos con bata blanca, pues yo sabría que es un ángel, ¿no? Pero si dice que algunos hospedaron sin saberlo, pues porque a lo mejor uno estaba tan feo como yo, ¿verdad? Y pues por pura hospitalidad le dijeron, pasa a mi casa y te ofrezco de comer. Y no sabían aún que era un ángel. Es un tema muy bonito, es un tema muy extenso,
porque es posible que los ángeles lleguen a tomar alguna cualidad material, sin que sea su esencia ni su manera natural de ser. Es posible que lleguen a tomar alguna cualidad material, de tal forma que unos ángeles comen con Abraham, un ángel lucha con Jacob. Pero la epístola de Judas dice que los ángeles que de manera definitiva cambiaron su naturaleza fueron juzgados. Juzgados de la misma manera que los hombres que cambian su naturaleza. Y esos son aquellos a los que se refiere Peña Nieto cuando quiere defender su matrimonio. ¿Me están entendiendo, no? La presión internacional pues es tan grande que ya él aprovecha coyunturas políticas para decir si vamos a aprobar el matrimonio entre hombres o el matrimonio entre mujeres. En la epístola de Judas dice que algunos ángeles cambiaron su naturaleza y ese pecado es igual al que cometieron Sodoma y Gomorra, que fornicaron, cambiando su naturaleza. La Biblia es muy clara, y aunque haya teólogos y teólogas que defienden la homosexualidad con pasajes bíblicos, la Biblia es clara. Entonces, aquí, independientemente de que los ángeles puedan tomar ciertas atribuciones, los gnósticos, ese grupo que tenía creencias mágicas y que empezó a influir a los creyentes, les hizo pensar que Jesús tenía apariencia humana, pero no era humano. Así como un ángel que llega a casa de Abraham a comer. ¿Sí me explico? O sea, Jesús, desde su punto de vista, es un ser espiritual. Y ellos pensaban que todos nosotros, en esencia también, somos seres espirituales. Muy parecido también al grupo de la iglesia de los mormones, que piensa que somos ángeles y que cuando evolucionemos vamos a tomar ese estado angélico, como fue el caso de Moroni. Moroni fue primero un personaje que vivió aquí en el mundo, no me alargo mucho, pero se supone que era un miembro de una de las 10 tribus que se vino a vivir a Estados Unidos y luego se volvió ángel. Entonces los cristianos que pensaban que Jesús era un ángel, estaban diciendo, en otras palabras, que Él era un ser espiritual que había venido a este mundo con la apariencia de un cuerpo. Fíjese bien, la apariencia de un cuerpo. Y que había venido para que nosotros, ángeles encerrados en este vaso material, en este vaso sucio de barro. Conste que usted no es eso, ni usted ni yo. No somos ángeles encerrados en un vaso de barro, ¿no? ¿Verdad que no? ¿O quién sí? No somos ángeles encerrados en un vaso de barro. Creo que ya hemos insistido lo suficiente, y sobre todo en nuestro estudio de la carta a los Corintios, que somos el cuerpo, de tal forma que nuestro cuerpo va a resucitar. ¿Se acuerda? Pero, vuelvo, la enseñanza de ellos era Cristo, un ser espiritual, un ángel que había venido aparentando ser humano para enseñarnos el camino de la sabiduría, de cómo nosotros nos íbamos a poder liberar de este cuerpo para volver a ascender a nuestro estado angélico. Esa era la predicación de los que no eran verdaderamente cristianos y que estaba influyendo a los cristianos. Y aquí es donde, perdóneme la expresión, pero tenemos que sacar nuestra antenita, ¿no? ¿Para qué? Para estar alerta de cuando una doctrina no es correcta. Cuando una doctrina habla de Cristo, pero está desvirtuando
a la persona de Cristo. Cuando saca a Cristo de la dimensión histórica para convertirlo en un mero ser espiritual. Cuando yo digo y proclamo y decreto, dinero ven a mi bolsa, ¿saben qué está pasando? Estoy haciendo a Cristo no un ser histórico, sino un ser mágico. Porque cuando Cristo estuvo en este mundo, no anduvo decretando dinero ven a mi bolsa, ¿o sí? ¿Por qué? Porque Cristo se sometió a las condiciones de lo humano, y en las condiciones de lo humano Él era pobre, y la pobreza es un resultado de la injusticia política y económica, y a eso se sujetó Cristo. Entonces no hay tal magia, y cuando nosotros entramos al terreno de la magia, como en el ejemplo que les doy, ya estamos hablando de Cristo algo que Cristo no es. Cuando decimos que Cristo no pudo tener un cuerpo igual que el nuestro, fíjese lo que estoy diciendo. Pregúntese, ¿tuvo Cristo un cuerpo igualito que el que usted tiene? ¿Así de igualito? ¿Sí? ¿Se despeinaba en la mañana? ¿Y se ensuciaba? ¿Y sudaba? ¿Y se cansaba? ¿Y le daba hambre? ¿Y cuando era niño y aprendía a caminar, se cayó? ¿Sí? Muy bien. Si usted tiene eso claro, entonces creemos en un Cristo verdadero hombre. Pero si usted dijera, bueno, no, Cristo sí fue como humano, pero nada de que sudaba y de que, como así como yo, pues no. Entonces usted estaría más del lado de estos gnósticos, ¿no? Ahora, el escritor de esta carta, de acuerdo con el cuadernillo, ¿quién es el escritor de esta carta? No sabemos, ¿verdad? De acuerdo con el cuadernillo, no sabemos. Tradicionalmente, en ciertos sectores, se atribuyó a Pablo. Quien quiera que haya sido, podríamos entender que fue un apóstol, es decir, un enviado, ¿no? El apóstol, pues, aquí está preocupado, en primer lugar, por demostrarnos quién es Cristo. ¿Se acuerda que en lo que hemos estudiado hasta aquí, espero nos ha quedado claro, que Jesús es la máxima revelación de Dios, es el autor y conservador del universo, la esencia y la imagen de la gloria divina? Eso ya nos quedó claro. Ahora, el siguiente punto que el apóstol quiere dejar claro, si Jesús es la mayor revelación porque es la mayor gloria de Dios y es la mayor criatura de todas porque Él mismo es el creador, ahora quiere dejarnos claro que Él es mayor que los ángeles. Y por eso le platiqué todo lo que le acabo de platicar. Vamos a leer. A manera de repaso, leamos desde el primer verso. Muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. Ahí está el culmen de la revelación. A quien constituyó heredero de todo. Ahí está el para qué del universo. Por quien también hizo los siglos. Ahí está la causa de todo lo que existe. Verso 2. Que siendo la irradiación de su gloria y la impronta de su sustancia, al ser la máxima revelación y la palabra de Dios, Él es el sello de la gloria divina. Después, el que con su poderosa palabra sustenta todas las cosas,
es Dios preservador. Después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es todas esas cosas sublimes, como ser la gloria de Dios y la revelación del Padre y el Creador mismo. Y sin embargo, vino a este mundo con un propósito fundamental: la purificación de nuestros pecados. Es decir, Jesús no vino para enseñarnos un camino de sabiduría. ¿A qué vino Jesús? A la purificación de nuestros pecados. Esta es una pregunta que hoy tenemos que hacernos y tenemos que hacerle a las personas, porque así también la planteó Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué? Porque el pueblo, decían algunos, es un profeta. Después de tantos años sin profetas, se ha levantado un profeta y eso quiere decir que ha llegado el fin de los tiempos. Eso es lo que la gente pensaba, un profeta. Pero hay otras respuestas. Cuando los fariseos se enojan porque Jesús le dio la vista a un ciego, dicen, nosotros no sabemos de dónde venga, no sabemos quién sea, es un pecador. Entonces algunos a la respuesta a quién es Jesús dirían, pues es un pecador, es un hombre como cualquier otro. Otros dirán, ¿quién fue Jesús? Los judaizantes, no los judíos, los judíos que no crean en Jesús. Los judaizantes son los que eran cristianos y ya van de regreso a la ley de Moisés. Y tienen hasta sus traducciones de la Biblia fraudulentas, como una muy difundida que se llama el Código Real. Ellos terminan, decirlo claramente, pero todas las implicaciones de su enseñanza es, Cristo no vino a salvarnos, vino a enseñarnos cómo cumplir la ley para que nosotros nos salvemos. Entonces Jesús no es un salvador, sino un maestro de la ley. Eso tampoco es Jesús. Y no falta las personas que en nuestro tiempo dirían, ¿quién es Jesús? Ah, pues un revolucionario, el primer comunista. Y también hay quien lo dirá y se lo cree en serio, Jesús es un extraterrestre. Y en algún momento Jesús era un hippie de pelo largo, que decía paz y amor. De acuerdo con este pasaje, si nosotros no reconocemos que Jesús vino a purificar nuestros pecados, entonces no lo hemos conocido como un Salvador. ¿Y qué quiere decir purificar nuestros pecados? Lo vamos a ver con mucho detalle porque muchos de los capítulos nos describen las ofrendas del Antiguo Testamento. Y ahí lo vamos a comentar, pero de momento solo quiero decir que los pecados no son algo. No vaya usted a pensar que los pecados son como esa mancha de mole en la camisa que luego la mamá no puede sacar cuando lava. Cuando a usted alguien lo ofende, ¿en dónde está ese pecado que esa persona cometió? ¿En dónde está? Pues no está en ninguna parte. El pecado no está en ninguna parte. No es algo. Fue más bien una falta de amor que esa persona cometió contra usted. Pero ¿qué pasa cuando usted decide perdonarlo? ¿Qué pasa con esa acción, esa falta de amor que se realizó en el pasado sin estar en ninguna parte? ¿Qué pasa? Que es olvidada y la comunión se recupera.
lo que la Biblia llama la reconciliación. ¿Qué es entonces la purificación de nuestros pecados? Que Jesús haya venido a reconciliarnos con el Padre, que Jesús haya venido a mostrarnos el gran amor de Dios que nos estaba perdonando. Entonces, si Jesús no es el Salvador, no hemos entendido quién es Jesús. No lo hemos conocido. Jesús puede ser muchas cosas. ¿Fue un profeta? Sí lo fue. ¿Fue un maestro? También lo fue. Pero por sobre todas las cosas, Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque ha venido a hacernos manifiesto el perdón de Dios, a reconciliarnos con Dios. Pero una vez que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Note usted cómo la carta a los Hebreos constantemente nos llevará de la naturaleza divina de Jesús a la naturaleza humana de Jesús. En las frases previas, donde dice que Él sustenta el universo con su palabra, ¿de qué naturaleza de Jesús está hablando? Divina. De su naturaleza divina. ¿Desde cuándo tiene Jesús naturaleza divina? Eternamente. Pero cuando la frase dice que después de efectuar la purificación, ¿y cuándo fue eso? Hace rato lo cantamos con mucho gozo. En la cruz, do primero vi la luz. ¿Dónde efectuó la purificación de nuestros pecados? En la cruz. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad. ¿De qué naturaleza de Jesús está hablando? A ver, Jesús fue elevado para sentarse a la derecha del Padre. ¿Elevado desde dónde? De la tierra. Y en la tierra, es decir, desde la tumba. ¿O no? Desde la tumba. En la tumba estaba como hombre. Estaba como hombre. Y cuando resucitó, como hombre. Porque resucitó de la misma forma que vamos a resucitar nosotros. Cuando usted resucite, ¿qué va a hacer? ¿Hombre o Dios? Hombre. ¿No? Entonces, de la cruz, Jesús fue a la tumba. El Señor lo levanta de la tumba. El Padre lo levanta de la tumba como hombre glorificado. Y de haberse humillado Jesús hasta lo último, el Padre lo exalta sentándolo a su diestra. ¿En qué naturaleza? Humana. ¿No? Humana. A ver. Recuerde, por favor, Filipenses 2. Siendo la gloria de Dios, se humilló, se anonadó. Jesús, ahí la voz es activa, ¿no? Jesús se humilla, es reflexiva, se humilla a sí mismo. Mientras que el Padre le exalta hasta lo sumo. ¿Quién exalta a Jesús humillado? El Padre. ¿Cuándo se humilla a Jesús? Cuando toma forma de siervo y hallado en la condición de hombre. ¿Sí me explico? Jesús como Dios, siempre es Dios, es eterno, siempre es omnipotente, siempre es glorioso, siempre lo sabe todo. Pero como hombre Jesús nació, se humilló, murió, resucitó y como hombre también fue exaltado hasta la diestra del Padre. No está fácil, ¿verdad? Okay. Esto es lo que a la iglesia le costó mucho los primeros siglos. Acuérdense que hubo muchas herejías. Según algunos autores, incluso la dificultad para algunos pueblos de esta dificultad teológica les hizo más fácil el camino para aceptar la fe del Islam.
donde Dios es Dios y no hay más que un Dios y punto, ya, se acabó. No hay problemas de que Trinidad y de que dos naturalezas y esas cosas están muy complicadas. Hermano, yo vine para que usted diga que Dios me va a dar éxito y prosperidad. Y usted me anda metiendo en problemas de que si Cristo es Dios o que si Cristo es hombre y que, ¿no? Bueno, Cristo fue exaltado en su naturaleza humana en la cual se había humillado. Cristo no puede ser exaltado en su naturaleza divina porque en ella siempre ha estado exaltado. Cristo fue exaltado en lo que se humilló. Y se humilló convirtiéndose en hombre. Por eso insisto, es como hombre que Dios le da un cuerpo glorificado. Porque el Cristo resucitado tiene un cuerpo. Si no, ¿en qué resucitó? A ver, me voy más despacito, ¿no? ¿Cristo resucitado tiene un cuerpo? Sí. Si usted me dice que no, entonces no sé qué resucitó. Resucitó un cuerpo. Ahora, ¿Dios tiene cuerpo? ¿Dios tiene cuerpo? Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Si Cristo resucitado tiene un cuerpo, ¿ese cuerpo qué es? Humano. Y si ese cuerpo es ascendido al cielo para sentarse a la diestra, ¿cómo fue Cristo ascendido? Como humano. Sin dejar de ser Dios, ¿eh? No estoy diciendo que no sea Dios. Lo voy a repetir. No estoy diciendo que no sea Dios. No me vaya a calumniar. Cristo es ascendido como hombre glorificado. Por eso en Apocalipsis se le puede representar como un cordero inmolado. ¿No dice San Juan? Y vi un cordero como inmolado. Es decir, una ovejita degollada. ¿Ese es Dios? No, esa no es la cualidad divina. Es la cualidad humana de Jesús, señalando a su sacrificio en la cruz. Y está en el cielo. Bueno, entonces Jesús es ascendido a la diestra del Padre. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que aunque Jesús fue verdaderamente humano, y aunque anduvo entre nosotros, y comió, y bebió, y durmió, y todo lo demás, y aunque murió, hoy está por encima de todos los hombres y, que es a lo que va ahora, por encima de todos los ángeles, como humano, como criatura. Esta es una paradoja, pero Cristo es dos cosas, creador y criatura. A lo mejor así es más fácil, ¿no? Jesús es creador y es criatura. Es criatura porque nació de María. Como creador sustenta el universo. Como criatura se ha sentado a la diestra del trono. Y está por encima de todas las otras criaturas. Por eso Pablo también en Colosenses, hablando de Jesús, le llama el primogénito de toda creación. No significa el primero que fue creado, porque Jesús, como lo vamos a ver ahora, en tanto que Hijo de Dios, no fue creado. Cuando Jesús se hizo criatura, no fue al principio del universo. ¿Cuándo Jesús se hizo criatura? En el momento en que en el vientre de María el óvulo fue fecundado allí. Ahorita hay unas propuestas a otro artículo constitucional en relación con el derecho a la vida, ¿no? Otra de las grandes discusiones políticas ahora, que por cierto, pues allí en las entrevistas, la conferencia de prensa en Jalapa también quisieron preguntar, ¿no? ¿Qué opinamos del aborto? Entre las cosas que yo les dije es, ¿en qué momento es Dios encarnado? En el momento de la fecundación del óvulo de María. Si ese es el momento en que Dios está encarnado, o en otras palabras, si a partir de ese instante
Jesús es Jesús. Entonces yo pregunto, el producto, para no llamarle niño, porque eso de llamarle niño ya me pone más difícil la cosa de tenerlo que matar, ¿no? Por eso le llaman producto. El niño, ¿es niño o no es niño desde el momento de la fecundación? De acuerdo con lo que Jesús es, el niño es niño desde el momento de la fecundación. Y cuando preguntan, ¿y entonces las mujeres no tienen derecho sobre su cuerpo? Lo que me está queriendo preguntar es que tienen derecho a matar. Es muy diferente, ¿no? Todo esto para mostrar que es Jesús criatura, primogénito de la creación, no porque fue creado primero, como también algunas sectas dicen. Las sectas creen que Jesús fue creado. El primero que dijo eso fue un pastor llamado Arrio en el siglo IV. Y él decía, Jesús es la primera criatura que Dios hizo. Pablo no dice que Jesús es primogénito porque fue la primera criatura que Dios hizo, sino porque desde el momento en que se hizo criatura, y eso es en el vientre de María, ha sido exaltado por sobre todas las criaturas en el trono, a la derecha del trono. Por eso es el primogénito de la creación. ¿Y qué quiere decir estar a la diestra de la majestad? Que Dios verdaderamente está sentado allá arriba en una silla. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ya hemos insistido que no es así. Y precisamente en una de las pláticas allá alguien decía, es que yo no puedo creer en un Dios que está sentado allá arriba, y me acordé de la plática del domingo, ¿verdad? Y les dije lo que les pedí a ustedes, felicítenlo y díganle que, pues exactamente no es así. Dios no tiene forma. Recuerdo por allá en el estado de Morelos, con unos hermanos indígenas, campesinos, qué difícil poderles explicar que Dios no tiene forma. Ellos estaban seguros y se aferraban a imaginarse a Dios con cara y dos manos y toda la cosa. Y al oír la palabra persona, pues se imaginaban que persona pues tiene que ser persona como nosotros en cuanto a lo físico. Pero creo que ya hemos insistido bastante en que Dios es persona en la medida en que es un ser que piensa, que decide, que ama, pero que no tiene cuerpo. Porque tener cuerpo sería estar limitado. Si Dios tuviera cuerpo, tendríamos que preguntarnos, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y quién le dio cuerpo? ¿De dónde sacaron ese diseño de ese cuerpo? ¿Por qué Dios está sujeto a un cuerpo? Y donde el cuerpo de Dios termina, ¿qué sigue? ¿Qué sostiene al universo si Él ya no está más que en donde esté su cuerpo? No me estoy refiriendo a Jesús. Jesús desde que nació de María tiene cuerpo. Me estoy refiriendo a Dios en su ser eterno. ¿Sí va conmigo? Me estoy refiriendo a Dios en su ser eterno. ¿Qué quiere decir sentarse a la diestra del trono, a la diestra de la majestad? Esto no es más que una metáfora. No tiene nada de literal. Lo que quiere decir estar a la diestra de un rey, o en ese tiempo en que había reyes, sentarse a la diestra del rey significaba tener todo el derecho y el poder que ese rey le otorgaba, igual que ser el heredero de ese reino. Esta es la metáfora. No es que arriba de X nube o de alguna galaxia, porque me estaba acordando ayer de ese comentario que alguna vez les dije por allá de 1961, el astronauta Yuri Gagarin fue el primer hombre en salir a un viaje de alrededor de la Tierra, ¿no? Como era de un país pretendidamente ateo,
cuando regresó de su viaje, cimbró la fe de muchos jóvenes cuando dijo, ya fui al cielo y no vi a Dios. Si Dios estaba allá arriba y alguien ya fue y no estaba, ¿no? Acuérdese que Dios no está en un lugar, sino que todo lugar es posible solo porque está dentro de Dios. Porque Dios no tiene límites. Dios es infinito. ¿Sí? No hay posibilidad de imaginar un límite para Dios. Porque Dios es el Ser Supremo. Tristemente me enteré ayer de unos estudiantes supuestamente muy estudiosos, con un maestro muy estudioso, que están diciendo que más que un Dios hay una asamblea de dioses, porque hay un salmo que dice Dios está en la asamblea de los dioses. Y entonces uno tendría que preguntarse, y entonces, si hay muchos dioses, otra vez la pregunta, ¿y de dónde salieron esos dioses? ¿No? Si Dios no es el Ser Supremo, entonces no es Dios. Pero estar sentado a la diestra de Dios significa ser el heredero de Dios, como lo dijo el verso anterior, y tener todo el poder de Dios, toda la representación del Rey que es Dios. Con razón, el Evangelio de Mateo, que precisamente nos presenta a Jesús como un Rey, cierra diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con razón, Pedro predicaba y dice, no hay otro nombre debajo del cielo. Acuérdense que nombre es persona, esencia de la persona. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, no hay otro nombre. Es el nombre sobre todo nombre, Jesús. Ahí está su autoridad. Por eso cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso dice Pablo, tronos, dominios, potestades, todo lo visible e invisible está sujeto a Cristo. Este era uno de los puntos más importantes de fortaleza que tuvo la iglesia cristiana primitiva. Frente a las creencias mágicas de las religiones, frente a la idea popular, y sigue siendo popular, de que el mundo está lleno de malos espíritus y fuerzas y duendes y demás que nos atacan y hacen cosas en este mundo, para la iglesia había una fortaleza especial. Cristo es soberano por sobre todas las cosas visibles e invisibles. De ahí que Cristo no pueda ser un ángel. Sigamos leyendo. En el verso 4, hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelso que ellos. Cristo es mayor que los ángeles. ¿Por qué? Ha recibido un nombre más alto. Lo mencionaba hace rato. ¿Qué significa nombre en la Biblia? El nombre es lo que designa la esencia de algo, la naturaleza. Por eso cuando Moisés le dice a Dios, cuando los hebreos me pregunten qué Dios te mandó, cómo se llama, ¿yo qué les voy a contestar? Y Dios le dice a Moisés, diles, yo seré el que seré, me ha enviado. Yo seré el que seré. Eso significa que la esencia de Dios, aunque no lo podemos definir ni terminar de comprender, la esencia de Dios es ser, dar existencia a todas las cosas, y en tanto que ser, necesariamente eterno, infinito, único, inmutable. A eso le llamamos los atributos de Dios.
ya los podemos aprender de memoria, ¿no? Atributos de Dios: ser único, sin partes, eterno, infinito, inmutable. Cuando hablamos del nombre de Jesús, ¿cuál es la esencia de Jesús? La raíz del nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, es la partícula ye de Yahvé o Jehová, y Shua, que es el verbo salvar. Así que Jesús significa Jehová salva. Ese Jehová, ese yo soy, pero ahora no solo como el ser que da existencia a todo cuanto existe, sino ahora el ser que salva. Dios como el ser supremo, pero realizando ahora su acción salvífica. Ese es Jesús. La gloria de Dios, Dios mismo, en acción, por eso es el verbo, la palabra, salvando a los hombres. Y por eso Él tiene toda la autoridad del Padre, porque está con Él en el trono a la derecha. Por eso en Apocalipsis siempre dice, y en el trono estaba uno sentado y el Cordero. ¿Recuerda? Un anciano de cabello blanco y el Cordero. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, por igual, sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder, las riquezas, ¿no? Igual. Por eso ha recibido un nombre que está por encima de todos los ángeles. Y si nombre quiere decir naturaleza, es que los ángeles no tienen la naturaleza de Jesús, ni Jesús tiene la naturaleza de los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Verso que sigue. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y luego yo seré a él por padre? Dios no le ha dicho a ningún ángel, ni a ningún ser humano, por supuesto, pero ahora se refiere a los ángeles. A ninguno le ha dicho: tú eres mi hijo, en el sentido en que lo es Jesús. El apóstol Juan lo expresó a la perfección cuando dice: tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, en griego monogenes, el único nacido de. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno, nada más que uno. Por eso hay una naturaleza superior a los ángeles. Y aquí estoy hablando del Hijo de Dios, no todavía cuando nace de María. Pensemos en el tiempo. Hagámonos la pregunta: ¿quién era Jesús antes de nacer de María? La respuesta es: ya era el Hijo de Dios. Y en ese sentido es incorrecto llamar a María Madre de Dios. La falacia es: si Jesús es Dios y María es su mamá, pues María es la Madre de Dios. Es falacia, ¿por qué? Porque María es la madre de Jesús, y aunque Jesús sea Dios, no lo es en la naturaleza divina de Jesús. Es madre en la naturaleza humana de Jesús. De ahí que María pueda ser, en un sentido, si se quiere, portadora de Dios, o Theotokos, como quería San Cipriano, pero no madre de Dios. Porque Jesús, como Dios Hijo, para abreviar, como Dios Hijo, ha existido eternamente. No necesitó nacer de una mamá. No solo no lo necesitó, sino que si hubiera nacido de una mamá, ya no sería Dios,
porque no sería la primera causa de todas las cosas. Sería un ser causado. ¿Sí me explico? Entonces, aquí dice que Jesús ha recibido de Dios una palabra: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Con esto voy a terminar. ¿Cuándo es hoy? Yo te he engendrado hoy. ¿A cómo estamos? 22 de mayo. Cuando leemos eso es que Dios engendró a Jesús el 22 de mayo del 2016. ¿Cuándo será ese hoy? ¿El día que se escribió la carta a los hebreos? ¿El día que se escribió el salmo que está citando la carta a los hebreos? Porque Hebreos está citando un salmo, ¿no? La frase, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es un salmo. Entonces, ¿cuándo fue engendrado Jesús? ¿Cuando se creó el mundo? ¿Fue engendrado cuando se creó el mundo? Entonces, ¿cuándo es hoy? Siempre, porque miren, si el nombre de Jehová significa yo soy el que soy, note allí la posibilidad de un ser, de una manera de ser que nunca se termina y que en el mismo sentido nunca empieza. Es decir, un ser eterno. Y la eternidad no es un tiempo que se prolonga y se prolonga y se prolonga, porque el tiempo tuvo un principio también. El tiempo comenzó a existir cuando el universo comenzó a existir. Entonces la eternidad no es mucho tiempo. La eternidad es un trascender al tiempo. En el tiempo nosotros transcurrimos. Pasamos de un minuto a otro minuto. Dígame la hora exacta, por favor, porque ya me estoy pasando. 8 minutos para las 2. O sea, las 13:52, ¿con cuántos segundos? ¿Con cuántas décimas de segundo? ¿Ya se pasó? Cuando me lo digan, ya se pasó. Todos los seres finitos estamos pasando. Cuando Dios dice yo soy el que soy, Él no pasa. Él no va del futuro al pasado, del pasado al futuro. Él no pasa. Por eso, cuando dice yo te he engendrado hoy, ¿qué quiere decir? Siempre. Eternamente, el Hijo ha sido hijo del Padre. Porque si Él es la palabra de Dios, ¿cuándo tuvo Dios palabra? Siempre. No puede ser que un tiempo Dios tenía logos, palabra y razón. Un tiempo no tenía y luego ya tuvo. Y si no tenía, ¿de dónde la sacó? ¿Cómo lo que no piensa puede empezar a pensar? ¿No? Jesús ha sido eternamente el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios esa frase? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A nadie. Lo que el apóstol está dejando claro entonces es que los ángeles son criaturas de Dios. Cristo en su naturaleza divina no es criatura, es el Hijo único, eterno de Dios. ¿Había una pregunta, hermano Luis? Sí, ¿O me iba a decir la hora exacta? No, cuando habla de engendrar, ¿no se refiere a su naturaleza humana? Sí. No, porque dice, yo te he engendrado hoy. Lo va a repetir y la carta lo dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra. Pero en esta ocasión no se refiere a eso. Pero no sé cómo diga en griego o en el lenguaje original, pero parece ser que en nuestro contexto, engendrar sí es algo humano, ¿no? Bueno, obviamente que es humano, no solo humano, también los animales engendran, pero lo que Dios quiere ilustrarnos, porque Dios siempre nos va a hablar en términos de cosas que podamos comprender, si no, pues no podríamos recibir su revelación. Él lo que nos dice es, así como tú tienes un hijo, la palabra que está en mi seno sale de mí.
El Logos es Logos que desde el principio estaba frente a Dios y que al mismo tiempo era Dios. Este hecho que San Juan dice, el unigénito que está en el seno del Padre, este hecho de que Jesús surge desde la interioridad de Dios siempre, eternamente, es lo que la Biblia le llama ser el Hijo, ser engendrado. En el caso del hombre, el hombre engendra en un instante, ¿no? Ya el espermatozoide fecundó el óvulo, ya el verbo engendrar se llama verbo perfecto porque ya se terminó la acción. En griego, egéneto, ya se terminó la acción de engendrar. La acción de engendrar de Dios no se termina. ¿Cuándo está engendrando Dios al Hijo? Siempre. Eternamente. ¿Cuándo el Hijo está surgiendo del seno del Padre? Siempre. Eternamente. Cuando el Logos o palabra de Dios sale de Dios y manifiesta la gloria de Dios. Eternamente. Esa es la diferencia que tenemos aquí en el texto. Ya nos hemos alargado bastante, lo vamos a dejar aquí. El tema sigue explicándonos que los ángeles no pueden ser adorados, en cambio los ángeles adorarán al Hijo. Y ahí vamos a tener que estudiar que algunos que no creen en eso pretenden traducir tramposamente el pasaje. Lo vamos a ver, si Dios quiere, en la siguiente ocasión.